Hola, como os había dicho en el vídeo anterior, hoy vamos a empezar con las emociones una por una y extendiéndonos un poquito más en ellas y también viendo sus emociones derivadas. Hoy voy a empezar por el asco. Y voy a empezar por ella por dos motivos. Primero, porque es una emoción básica muy primitiva, porque está asociada al sentido del olfato principalmente, aunque también un poco al gusto y la visión. Pero se sustenta principalmente en el olfato. Voy a hacer un inciso para contar un poco lo que es la neurofisiología del olfato. Es el primer órgano del sentido que se desarrolla en nuestro proceso evolutivo. Por eso es el más potente y más primitivo. Por ello, cuando nosotros olemos una partícula del entorno químico, porque una sustancia química, por unos receptores que tenemos en la nariz, en la zona de la pituitaria, que hay unas células nerviosas que tienen terminaciones dendríticas para captar esa partícula olorosa, se convierte en un estímulo eléctrico, y ese estímulo eléctrico, por el bulbo olfatorio hacia adentro, se forma el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, que se divide al entrar en el cráneo en tres partes: una externa, una medial y una interna, que se une con el anterior formando la sustancia blanca, el quiasma anterior, parecido al oftálmico, al del ojo. Pues bien, vamos a centrarnos en la primera de las cintillas, que es la lateral, que es la más antigua, porque va directamente a una parte del sistema límbico, que es la entrada del sistema límbico, que es el núcleo amigdalino o amígdala cerebral, que están en las zonas laterales del cerebro, en la zona temporal. Esa conexión llega a la amígdala, de la amígdala tiene una derivada hacia el hipotálamo, al centro del hambre, y luego hacia abajo al tronco de encéfalo. Tiene unas conexiones con el núcleo salivar superior, núcleo salivar inferior. Esos a su vez se conectan con las glándulas parótida, submaxilares y sublinguales a través del nervio 7 facial, y luego hacia abajo, hacia un núcleo que es el núcleo del vago, que se llama cardiogastroneumoentérico, que tiene que ver con el corazón, los pulmones o la respiración, con el diafragma, y un poquito más abajo con el estómago y con el intestino. Pues bien, cuando nosotros percibimos un olor muy agradable, se activa la saliva, porque activa los núcleos salivar superior e inferior, y también se activa el centro del hambre y nos empieza a dar un poquito más hambre, y también se activa la secreción gástrica. Todo eso se hace porque esa conexión nerviosa desde la amígdala hacia esos núcleos pasa por un sitio que se llama la sustancia reticular, que son un acúmulo de sustancia blanca y gris que discerniría si el olor es agradable o no. Si por el contrario, en vez de ser un olor alimenticio y agradable para segregarnos en la primera fase de la alimentación, de la digestión, perdón, que es prácticamente la secreción de jugos y saliva, se produciría todo lo contrario, porque si oliéramos algo pútrido o putrefacto o desagradable, se produciría una inhibición tanto de las glándulas salivares, no segregando saliva, se quitaría el hambre porque actuaría en el hipotálamo, en el centro del hambre, y además en el núcleo vago o cardiogastroneumoentérico se produciría un frenado de la secreción del estómago, pero además también se podría producir un reflejo del vómito, de la sensación tan desagradable de algo putrefacto que hemos olido. Por tanto, si es la reacción básica de asco, nos va a salvar de una intoxicación o de comer un alimento en malas condiciones, o de oler un olor que nos puede matar, como es el caso de un escape de gas en un edificio. Luego, esa es la parte básica y la emoción básica que no podemos controlar. Es totalmente autónoma y no tenemos nosotros control sobre ella. Hay otra parte, que es la cintilla media, que es la que voy a hablar ahora, que pasa ya por el sistema límbico y de alguna forma ya conecta con el tálamo, que es un centro neurálgico de manejo de información hacia distintas partes del cerebro. La cintilla media entraría por el trígono, por la parte posterior de la zona media del cerebro, daría la vuelta hacia adelante, llegaría a los cuerpos mamilares o tubérculos mamilares, y de ahí un haz mamilotalámico, de ya llegaría al tálamo para darle a ese olor y a ese
contacto que hemos tenido con el exterior, una emoción básica. También tiene otro haz que va por el área del giro del cíngulo, que está por encima del cuerpo calloso, que a su vez tiene conexiones con el córtex para que ese olor lo asociemos a ciertas cosas previas que hemos vivido antes. Si pasáramos caminando por un asador de carne, no tendríamos que ver la carne para que nos la imaginemos con solo olerla, porque esas conexiones le darían emoción a ese olor. Y es una emoción decir, bueno, pues es una cosa agradable, nos alimentó y nos sirvió. Oiremos el crepitar del carbón asando la carne, el olor y la textura de la carne la recordaremos. Y todo eso nos segregará pues, ácidos gástricos y eso. Esa es la parte bonita de la emoción básica del asco. La parte negativa sería todo lo contrario como vimos antes, que es frenar todos esos inicios de la digestión y que te diera una repulsión grandísima a un alimento o pisar un excremento o cualquier cosa te generaría esa repulsión que te defendería de esa posible intoxicación. ¿Cuáles serían los olores básicos agradables y desagradables? Antes se pensaba que había 6 o 7 olores básicos de los cuales derivaban miles de diferentes fragancias. En la Universidad de Pittsburgh determinan que hay 10 olores básicos. Los olores básicos agradables serían el floral, el leñoso, el frutal, el mentolado, el dulce, mentolado o eucalipto, el dulce y el cítrico. El cítrico es un olor más característico diferente al frutal, perdón. Y luego tendríamos los 4 negativos, que serían los olores químicos, el quemado o ahumado. Químico, por ejemplo, sería un efluvio de alguna sustancia en descomposición, o los disolventes, o el amoníaco, o cuando la orina se descompone en amoníaco. Esos olores son desagradables. Luego serían el acre, que es un olor a rancio, un alimento que ya está empezando, no se ha descompuesto del todo, pero ya sí tiene un poquito de descomposición, que también nos desagradaría. Y de último sería el olor a pútrido, que es cuando ya el cuerpo está en descomposición, segregando un montón emitiendo, un montón de fluidos muy desagradables para nosotros. ¿Qué pasaría si tuviéramos una enfermedad que no pudiéramos detectar estos olores? Pues que nuestra emoción básica del asco estaría frenada. ¿Y cuándo se da en qué niveles se puede alterar el olfato? Pues mira, puede ser hiposmia, que hoy hueles menos de la cuenta por ciertas patologías que luego veremos. La anosmia, que tanto hemos hablado con la enfermedad de la COVID-19, porque lo que hacía era afectar las terminaciones nerviosas porque tenían receptores secas y la proteína spike del virus se fijaba ahí y esa célula era destruida porque estaba infectada por el virus. Nuestro mecanismo autoinmunitario lo destruyó, entonces perdimos el olfato. Las personas que tuvieron COVID perdieron el olfato, pero no era para siempre. ¿Por qué? Porque en las células basales de la lámina cribosa se comportarían como células madre que podrían desarrollar de nuevo las terminaciones de células nerviosas del olfato para de nuevo la pituitaria amarilla llenarse de estos receptores del olfato. Y eso tarda entre 4 y 12 semanas en volver a tener el olfato. Se hace de una manera muy progresiva, pero no se pierde del todo. Otra de las disfunciones olfatorias es la parosmia, que es cuando tú percibes los olores de una manera diferente a los que son realmente. Luego tenemos la fantosmia, que es cuando, por ejemplo, el cerebro por ataques epilépticos sufre una estimulación de áreas, por ejemplo, la 34 y la 28, que luego hablaré de ellas, que son, por ejemplo, la entorrinal, la 28, y la piriforme, la 34, que de alguna forma nos van a integrar el olor, y si se estimula esa área cerebral olemos sin que realmente haya ningún olor. Eso se llama fantosmia. Y luego la cacosmia, que como su nombre indica, pues es estar oliendo desagradablemente todo el día, que es una enfermedad que la persona que lo padece, la verdad que tiene que ser muy desagradable su vida. ¿Qué patologías provocarían este tipo de cosas? Pues bueno, entre ellas las enfermedades degenerativas cerebrales como es el Alzheimer o el Parkinson provocan alteración del olfato, estar expuesto a radiaciones, estar expuesto a tóxicos, inhalar, por ejemplo, drogas vía inhalatoria tipo cocaína, etcétera,
y un accidente de tráfico brutal que nos rompiera el primer par craneal, con lo cual todas esas circunstancias harían que nuestra emoción básica, que está sustentada en el 99% de nuestro sistema olfatorio, no se dieran, con lo cual podríamos estar en peligro. En cuanto a las derivadas, que también dije que cada emoción básica generaba una serie de emociones derivadas, os voy a contar cuáles serían las emociones derivadas del asco. Entre ellas sería la adversión, el desprecio, el desdén, la displicencia, la antipatía, el disgusto, la repugnancia, el rechazo como básicas. Y eso sería no tanto contra alimentos o contra cosas, sino contra otras personas. Es una derivada del asco que nosotros sentimos hacia otras personas. Por encima de estas y más potente sería la xenofobia, porque despreciamos a una persona por de dónde viene o de dónde es o por su cultura, y también por su religión o ideas políticas, y por último el racismo, donde ya por el ser una persona de otra raza de alguna forma sentimos una repugnancia, un asco o algo. Esas son emociones negativas derivadas del asco, muy desagradables. Por lo tanto, esta emoción siempre es de rechazo. Pero no quiero quedar aquí esta charla con esta idea tan negativa de la emoción y de nuestros pensamientos. Quiero romper una lanza por el olfato y por la emoción positiva del olfato. Imaginaros que tuvisteis un primer amor y ese contacto con ese primer amor, él o ella llevaba un perfume especial. Y cada vez que, en mi caso fue el bluegrass, cada vez que yo huelo ese perfume, rememoro aquel primer encuentro y aquel primer enamoramiento con esa descarga de dopamina y de alegría y de sensación de amor que en ese momento sentí. Ese tipo de cosas positivas se da con los perfumes, con el olor a floral cuando caminamos por el bosque, al olor a un animal que tuvimos desde pequeñito en nuestros brazos y amamos y queremos, el olor a la madre, en fin, una serie de circunstancias que nos evocarán recuerdos muy positivos. Y yo quiero que os quedéis con esta parte del olor que tiene por un lado lo primitivo y lo básico, pero por otro lado tiene la emoción más potente del recuerdo del primer amor. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Si os ha gustado, dale a like, que está aquí abajo. Y si queréis suscribiros, pues os agradecería mucho que lo hicierais. Algo me va a ayudar. Muchísimas gracias. Y en la próxima semana probablemente sacaré el próximo vídeo hablando de una emoción básica que no voy a hacer spoiler de cuál es, pero sí os puedo decir que es muy rápida. Muchísimas gracias.